Lo primero que hay que tener en cuenta al hablar de keynesianismo es que estamos hablando de capitalismo. Sí, suena a obviedad, pero es que en la actualidad muchos partidos de centroizquierda hablan de Keynes como si fuera el Che Guevara, y esto puede prestarse a confusión. Aclarado este tema, podemos decir que el keynesianismo es una de las teorías económicas más conocidas y difundidas, y su principal característica es que apoya el intervencionismo como mejor manera de salir de una crisis. Debe su nombre al economista británico John Maynard Keynes. Por mi parte, pienso que el capitalismo, dirigido con sensatez, puede probablemente hacerse más eficiente para alcanzar fines económicos que cualquier sistema alternativo a la vista, pero que en sí mismo es, en muchos sentidos, extremadamente cuestionable. Si hay algo que reconocerle es que logró que todo el mundo, y por todo el mundo me refiero a izquierda y derecha, pensara más o menos lo mismo. Keynes centró su carrera en estudiar los agregados económicos y los ciclos económicos, tecnicismos en los cuales no nos vamos a detener porque la idea es simplificar, no complicar. Esta disciplina económica produjo una auténtica revolución keynesiana que moderó los pensamientos económicos clásicos basados en el liberalismo y en el dejar hacer, metáfora del no intervencionismo. El keynesianismo prometía una solución para el mayor enemigo del capitalismo, los ciclos económicos, que son unas fluctuaciones recurrentes entre la tasa de crecimiento de la producción, el empleo y otras variables. Keynes creía que la principal causa de la crisis era la baja demanda, derivada de las bajas expectativas de los consumidores, y propuso el intervencionismo como mecanismo para estimular la demanda y regular la economía en momentos de depresión. Keynes estudió los problemas agregados de la economía como el desempleo, la inversión, el consumo, la producción y el ahorro de un país, y sus argumentos construyeron la base de lo que se conoce como la macroeconomía. El keynesianismo se basa en el intervencionismo del Estado, una apostasía para los liberales, más aún siendo que él era liberal, y defendió la política económica como la mejor herramienta para salir de una crisis. Pues bien, su política económica consiste en aumentar el gasto público para estimular la demanda agregada y así aumentar la producción, la inversión y el empleo. Es decir, la rueda del consumo debía echarla a andar el Estado y no los capitalistas. Hasta entonces la mayoría de los economistas se habían centrado en la escasez de recursos. Keynes, por el contrario, se centró en el exceso de recursos y se preguntó cómo era posible que habiendo demasiados recursos hubiera crisis. ¿Cuál fue su solución para que no hubiera exceso de recursos? Estimular la demanda para que se consuman esos recursos sobrantes. Un bocho el tipo. Es algo así como decir que, a ver, si yo produzco 10 tenedores para una demanda de 5 comensales, la mejor solución para que la producción no se detenga es que el Estado genere la fluidez necesaria para que esos comensales puedan comprar 2 tenedores cada uno. No, eso es simplificarlo demasiado. Es capitalismo, señor. Si no hay ventas, no hay ganancias. Y si no hay ganancias, no hay sistema. Para Keynes, el desempleo es uno de los principales problemas de la crisis y se da debido a la escasez de demanda y no de recursos, ya que provoca que no se consuma lo suficiente como para tener que producir una cantidad de bienes que dé trabajo a todos. Dicho de otra manera, el problema se genera cuando las personas dejan de consumir lo que se oferta. Si consumieran todo lo que se produce, entonces no sobrarían trabajadores para producirlos
y se alcanzaría el pleno empleo. O dicho de una manera más capitalista, la culpa es de la gente que no compra, no de los capitalistas que producen más de lo necesario. Pero, un momento. Además de todo, según mi visión, el desempleo surge también por la rigidez de los salarios a la baja. Al bajar los precios, aumenta el poder adquisitivo de los trabajadores, pero, por otro lado, los trabajadores empiezan a resultar demasiado caros para las empresas, que comienzan a despedir, provocando desocupación. Al haber menos empleados en una economía, baja el consumo agregado y, por tanto, bajan de nuevo los precios, dirigiendo la economía a un círculo vicioso del cual, según mi humilde opinión, solo se puede salir estimulando la demanda para generar el proceso inverso, aumentar el consumo, los precios y el empleo. Exactamente. Y ahí viene la intervención del Estado con esa inversión inicial para que la rueda empiece a girar. Claro que una inversión inicial para un Estado son miles de millones. Y la pregunta sería, ¿de dónde saca el dinero el Estado? Mediante políticas monetarias y fiscales. Ah, claro. Tal vez por eso, para finales del siglo XX, las deudas de los países occidentales comenzaron a crecer de tal manera que los keynesianos pasaron a recomendar las políticas monetarias como mecanismo para estimular la demanda. Oh, bueno, todo es perfectible. Además, yo morí en el 46. El mundo era otro. ¿Qué tanto hay? Ok. La afirmación central de Keynes fue que las economías de mercado que no se regulaban son obstáculos. Esto es, no garantizan bajos niveles de desempleo y altos niveles de producción en forma regular. Por el contrario, según Keynes, y escuchen bien, las economías están sujetas a grandes fluctuaciones que se deben, en parte, a los altibajos entre optimismo y pesimismo que afectan los niveles generales de inversión de las empresas. Un vuelco pesimista en la comunidad empresarial provoca una drástica caída en la inversión, lo que a su vez puede originar una caída general de la producción y un aumento del desempleo. Así que ya saben, hay que mantener contentos a los inversores. No, mi hijo, pero no, pero con usted no se puede. Muy bien. Por otro lado, Keynes sugería hacer importantes ajustes en las políticas macroeconómicas, especialmente en el gasto de gobierno, los impuestos y la política monetaria para estabilizar la economía. Su argumento de que los gobiernos pueden implementar políticas estabilizadoras para prevenir o contrarrestar las declinaciones económicas fue tan aceptado que sus ideas fueron bautizadas colectivamente como revolución keynesiana. Algo que no debemos olvidar nunca al hablar y pensar sobre las teorías keynesianas es que Keynes era inglés. Tenía una banca en el Partido Liberal y a su muerte, Inglaterra era un país imperialista en franca retirada y destruido por la guerra. Es decir, si pensamos en sus planteos desde la óptica inglesa de mediados del siglo XX, todo funciona más o menos bien. En un imperio con colonias, los costos los pagan otros y el Estado tiene grandes ventajas a la hora de delinear su economía. Pero en los países tercermundistas, en vías de desarrollo o emergentes, naciones empobrecidas con monedas débiles y enormes deudas externas, donde las fluctuaciones del mercado interno están estrechamente ligadas a decisiones foráneas, es mucho más complicado aplicar sus principios sin generar deuda o emitir moneda. Bueno, yo traté de aportar una solución. ¿Qué quiere también? Del otro lado estaban los liberales ortodoxos o el comunismo. Si va a haber una revolución, que sea keynesiana. Y sí, sí, tal vez esa sea la mejor manera de definirlo. Si va a haber una revolución,
que sea keynesiana. Muy bien, yo les digo más o menos qué es, ustedes dirán por qué no funciona.